Hola, en el anterior video comenzamos a estudiar el tema de pruebas de hipótesis. En este video vamos a continuar con este tema y vamos ahora a ver cómo decidir en base al estadístico de prueba. Nosotros podemos rechazar la hipótesis nula si hay suficiente evidencia de que esta es falsa, es decir, si nuestro estadístico de prueba se desvía del cero de tal manera que la probabilidad de observar esta desviación por casualidad es muy pequeña si la hipótesis nula es verdad. Y nosotros vamos a usar un punto crítico. Y este punto crítico nosotros lo vamos a escoger, el punto crítico C. Si el estadístico de prueba T es mayor en magnitud que este punto crítico escogido, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Vamos a decir, bueno, a partir de aquí, la desviación es tan grande que ya no podríamos decir que es una desviación por casualidad, si la hipótesis nula es verdad. Por otro lado, no rechazar la hipótesis nula cuando hay evidencia insuficiente de que ésta sea falsa. Es decir, nosotros no vamos a decir, no vamos a aceptar la hipótesis nula. Simplemente vamos a decir, hey, no existe evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces, es como en jurisdicción, vamos a mantener el beneficio de la duda. Entonces, cualquiera que sea el punto crítico que escojamos, nuestra estrategia de decisión puede conllevarnos a cometer errores estadísticos. ¿Cuáles son estos errores estadísticos? Podemos denominarlos como error tipo 1 o error tipo 2. ¿Qué es el error tipo 1? El error tipo 1 es rechazar equivocadamente la hipótesis nula. Es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en verdad la hipótesis nula es verdad. Por otro lado, podemos tener el error tipo 2, que implica no rechazar equivocadamente la hipótesis nula. Es decir, en verdad la hipótesis nula es falsa, pero nosotros no la rechazamos. En el contexto de medicina, usualmente se evalúa la efectividad de un tratamiento al momento de tratar una enfermedad. Generalmente se formulan las hipótesis de la siguiente manera. La hipótesis nula dice no existe efecto del tratamiento, mientras que la hipótesis alternativa dice existe un efecto del tratamiento. En este contexto, ¿cómo nosotros podríamos definir el error tipo 1? Bueno, el error tipo 1 nos diría el tratamiento no funciona, en realidad no funciona, pero los datos sugieren que funciona. Es decir, yo estoy rechazando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula en verdad es, cuando la hipótesis nula es verdad. Por otro lado, en este contexto, ¿qué nos diría el error tipo 2? Nos diría, el tratamiento funciona, es decir, en verdad la hipótesis nula es falsa, pero la prueba estadística no detecta esto. Es decir, la prueba estadística no rechaza la hipótesis nula. Es un poco como lo que vemos aquí en este gráfico, cuando estamos aquí ilustrando el error tipo 1 y el error tipo 2. En el panel izquierdo vemos el error tipo 1. El doctor le dice al paciente, usted está embarazado. Entonces, este es un caso en donde el doctor dice de manera equivocada que existe un efecto cuando en verdad el efecto no está presente. Por otro lado, en el panel del lado derecho tenemos, ilustramos el error tipo 2, en donde la doctora le dice a la mujer que en verdad está embarazada, le dice, usted no está embarazada. Es decir, existe un efecto, pero mi prueba no lo detecta. Esta es una manera bien común de ilustrar estos conceptos de error tipo 1 y error tipo 2. Significancia. Recuerden, rechazamos la hipótesis nula cuando el estadístico de prueba T es mayor que un punto crítico C, que nosotros vamos a escoger, en valor absoluto. Escogemos este punto crítico de tal forma que el riesgo de cometer errores de decisión permanezca bajo. En sí, el punto crítico es típicamente elegido de tal manera que el riesgo de cometer un error tipo 1
sea controlado a un nivel de significancia preespecificado alfa. Este punto crítico C es el que va a determinar la probabilidad de cometer un error tipo 1. Porque yo voy a decir, a partir de este punto crítico, yo voy a rechazar la hipótesis nula. Si yo puedo hacer este punto crítico mayor o menor, y eso va a determinar mi probabilidad de cometer un error. Entonces, este punto crítico C nos asegura que esté disponible información suficiente antes de rechazar la hipótesis nula. Usualmente, alfa igual a 5% es un valor que normalmente se usa, en cuyo caso decimos que la prueba fue realizada a un nivel de significancia del 5%. Es decir, al nivel alfa también se le llaman nivel de significancia. La potencia de la prueba, probabilidad de evitar errores tipo 2, en cambio no se puede controlar, a no ser por el diseño del estudio y el tamaño muestral. La potencia de la prueba, en otras palabras, es la probabilidad de detectar que existe un efecto cuando en verdad sí existe un efecto. Esa es la potencia de la prueba y lastimosamente nosotros no podemos controlar esto a no ser por incrementar, por ejemplo, el tamaño muestral o a no ser por controlar también cómo se diseña el estudio. ¿Dónde ubicar el punto crítico? Incluso bajo la hipótesis nula, el estadístico de prueba puede diferir de 0 por casualidad, como habíamos dicho. Entonces, estas desviaciones que podemos nosotros tener de la hipótesis nula vienen caracterizadas en la distribución del estadístico de prueba. Entonces vamos a caracterizar esta distribución del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula. Y aquí vemos, ¿no? Habíamos dicho que si la población es normal, la distribución de nuestro estadístico de prueba era t con n-1 grados de libertad. Entonces aquí vemos, nosotros vemos aquí una distribución normal, o puede ser también la distribución t, centrada en 0. Y aquí vemos nosotros las regiones, tanto la región de no rechazo, que es esta región en blanco, como las regiones de rechazo, que son estas regiones aquí en azul. Entonces, estas regiones en azul, que son las regiones de rechazo, vienen determinadas por este punto crítico C. Entonces, este punto crítico C va a estar aquí y valores mayores, valores para nuestro estadístico de prueba mayores a este punto crítico C, me va a conducir a rechazar la hipótesis nula. Porque esta desviación es poco probable de que ocurra por casualidad si la hipótesis nula es verdad. Por otro lado, por acá, nuestro punto de crítico lo podemos poner también en el lado izquierdo, en la cola izquierda de la distribución. Y si mi estadístico de prueba, en este caso, es menor a este punto crítico que vamos a tener acá, entonces también vamos a rechazar la hipótesis nula. La distribución del estadístico de prueba expresa en particular el riesgo de cometer errores tipo 1, dado un punto crítico elegido. Nosotros vemos aquí, lo podemos ver gráficamente, que este punto crítico C es vital y determina la probabilidad de cometer un error tipo 1. Porque como dije, podemos hacer este punto crítico más acá, podemos hacer este punto crítico más allá. Entonces, por ejemplo, si hacemos el punto crítico más acá, vamos a tener la probabilidad de cometer un error tipo 1 va a ser menor. Si por otro lado ponemos el punto crítico por acá, la probabilidad de cometer un error tipo 1 va a ser mayor. Regresamos a nuestro ejemplo sobre la medicación para tratar la presión arterial. Habíamos dicho que la hipótesis alternativa es lo que nosotros queremos probar. En este caso, en este ejemplo, la hipótesis alternativa sería la presión arterial promedio difiere entre ambos periodos, antes de recibir la medicina y después de recibir la medicina. Es decir, en otras palabras, esta hipótesis alternativa dice que el tratamiento o la medicina tiene un efecto para tratar la presión arterial.
Entonces, vamos a rechazar la hipótesis nula si nuestro estadístico de prueba es menor a menos C, el punto crítico, o mayor a C, nuestro punto crítico, para algún C mayor a 0. Si nosotros permitimos un riesgo de cometer errores tipo 1 del 5%, entonces, bajo la hipótesis nula, podemos permitirnos que la probabilidad que T sea mayor que C sea del 2.5%. Y la probabilidad que T sea menor a menos C sea del 2.5%. Entonces nosotros estamos viendo ambas colas. Si nosotros podemos, si en nuestro estudio nosotros podemos, estamos interesados en ambas direcciones, podemos rechazar la hipótesis nula a la derecha como hacia la izquierda. En cuyo caso tenemos que distribuir esta probabilidad de cometer un error tipo 1 en estos dos lados. Entonces, si alfa es igual a 5%, tenemos que mirar a un punto crítico de tal manera que la probabilidad que T sea mayor que C en un lado sea el 2.5% y la probabilidad que T sea menor a menos C del otro lado sea también del 2.5% y entre las dos suman el 5% el nivel de significancia que queremos. Entonces, para nuestro problema, aquí ilustramos la distribución T. Decíamos nuevamente que si la población es normal, nuestro estadístico de prueba sigue una distribución T con n-1 grados de libertad bajo la hipótesis nula. En nuestro ejemplo, teníamos 54 pacientes, entonces estamos mirando la distribución T con 53 grados de libertad. Entonces aquí está graficada aquella distribución T. Aquí está graficado el valor que obtuvimos con el estadístico en esta línea vertical en rojo. Y aquí en estas dos líneas verticales en verde estamos graficando nuestros puntos críticos. El punto crítico en base al nivel alfa que nosotros escojamos. En este caso nosotros escogemos un nivel alfa del 5%, entonces vamos a dejar 2.5% probabilidad hacia la izquierda y 2.5% probabilidad hacia la derecha de ese punto crítico que hemos escogido. Entonces, una vez que nosotros fijamos el nivel alfa, tenemos que averiguar cuál es ese punto crítico C que deja esas probabilidades en las colas. Entonces, buscamos a un punto crítico C, por ejemplo, que deja probabilidad 2.5% hacia la derecha con 53 grados de libertad y ese punto crítico es igual a 2.01. Y dada la simetría de la distribución T, este punto crítico acá es el negativo de este valor que calculamos a la derecha. Entonces aquí tendríamos el punto crítico es menos 2.01. Entonces, en este ejemplo en particular vemos que nuestro estadístico de prueba calculado es menor al punto crítico C menos 2.01. Entonces, vamos a concluir que vamos a rechazar la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%. En otras palabras, concluimos de que la diferencia, que la presión arterial en estos dos periodos se reduce gracias al tratamiento. Pruébate de una muestra. Si nosotros, como estamos estudiando, vamos a ver diferentes casos. Podemos ver el caso en donde tengamos una sola muestra que proviene de una población, o podemos tener el caso de dos muestras que provienen de dos poblaciones diferentes. O podemos tener dos muestras que provienen de una sola población en común también. Entonces vamos a estudiar estos casos. Vamos a definir los procedimientos para poder conducir una prueba de hipótesis en estas situaciones.